¿Cómo le va? Un placer tenerlo por aquí, por Canal 11 y por la costa. Pero muchas gracias, Ivana. Bien, bien, bien. Trabajando como corresponde. Bueno, una recorrida por toda la provincia, pero te Sí, frenaste en la costa y sí, estás hace unas cuantas horas y parece un sí. día eterno, ¿no? Me Arrancamos a imagino. las 7:30, todavía 7 de la mañana, todavía era de noche. Bueno, porque estábamos confundidos con un horario, creíamos que era, bueno, a las 7:30 y era bastante más tarde el primer encuentro que teníamos con los medios. Y bueno, sí, recorriendo toda la provincia, espero recorrerla 2 o 3 veces más. Somos un frente nuevo, el Frente Amplio por la Democracia. No tenemos estructuras partidarias, no tenemos aparato partidario, no tenemos recursos y tampoco, muchísimas gracias a ustedes, porque sí en los medios locales, en los distritos sí nos permiten llegar a los medios, que es tan importante, ¿no? Claro. Pero por eso queremos recorrer 2 o 3 veces, si podemos, la provincia, explicando lo que creemos que está pasando en la Argentina y que puede pasar si no hay ciertos cambios, ¿no? Y para el frente, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Bueno, yo creo que estamos frente al gobierno, por un lado, menos republicano, desde 1983 a la fecha, y eso es grave. Eso es grave porque no es bueno tener gobiernos que no cumplen con la Constitución, que no respetan la independencia de los poderes, que no respetan los valores propios de la República. Estamos con el gobierno más autoritario desde 1983 a la fecha. Yo nunca oí a un político en la Argentina, desde la recuperación democrática, que le diga a su adversario rata, gusano, parásito, excremento humano, o a un periodista ensobrado, basura, o lo que le dice a los empresarios que tienen alguna discrepancia, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, o los economistas. Yo nunca vi eso. Tampoco vi nunca que a un político le preguntaran si creía que el mejor régimen de gobierno era la democracia. A este señor se lo preguntaron y no contestó. No contestó. Creo que estamos frente al gobierno menos federal, y esto lo sufrimos los habitantes de las distintas provincias. Es el que menos respeta las autonomías provinciales. ¿Vos sabés, Ivana, cuánto le debe a la provincia de Buenos Aires, a nosotros, a los que vivimos en la provincia? 11 billones, con B de bueno, 11 billones de pesos. Es una cantidad impresionante de dinero, ¿no? 11 millones de millones. Bueno, y se los retiene a la provincia de Buenos Aires, porque no se los quiere dar. También le retiene a otras provincias, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero esos son recursos que tendrían que estar en la provincia, en los municipios, en el gobierno de la provincia, para destinarlos a mejorar los servicios que tiene que prestar. ¿Y a dónde están? Y los tiene él, claro, eso después hace ahorro, hace superávit, ¿no? Claro. Quedándose con recursos ajenos, extorsiona a los gobernadores, le dice: te doy recursos si no votas esta ley, Claro. o si me apoyás la ley que presento en el Congreso. Eso yo no lo había visto nunca en este grado. Y por otro lado, creo que lamentablemente es el gobierno más plutocrático, digamos, oligárquico, en el sentido de que es un gobierno que gobierna, cree que lo mejor que le puede pasar a un país es que gobiernen los ricos. Es un gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos. Pero dijo que iba en contra de la casta, entonces. Sí, eso dijo él, pero lo cierto es que están pagando las consecuencias los jubilados. Es increíble el retroceso que han sufrido. No es que estaban bien antes, pero están mucho peor ahora. Están pagando las consecuencias los asalariados. Han tenido pérdidas muy grandes en términos de poder adquisitivo, a pesar de la inflación que existió, por ejemplo, en los últimos 3 meses, que es algo así como el 5 o el 6%, no permite que se aumente más del 1%. Están sufriendo los médicos de los hospitales públicos. Habrán visto ustedes lo que pasó con el Garrahan, eso es terrible. Es tremendo. Es un hospital que atiende a los niños, niñas y adolescentes con enfermedades muy graves, muy graves. Bueno, y algunos de sus legisladores dicen que se hubiesen dedicado a otra cosa, hubiesen elegido otra profesión, Una ¿no? barbaridad. Dice: bueno, miren, ustedes saben que los médicos ganan poco, así que se hubieran elegido otra profesión. Pero eso es una barbaridad, es una insensibilidad. Es el gobierno más insensible desde el punto de vista social. Y yo creo que hay que ponerle un límite. El gobierno controla el Poder Ejecutivo y se maneja de manera muy férrea allí en el Poder Ejecutivo. Maneja el Congreso, no tiene mayoría por sí mismo, pero como lo acompaña el radicalismo, yo me fui de mi partido, ¿no? Lo acompaña el radicalismo, lo acompaña el PRO y lo acompañan algunas fuerzas que integran el llamado bloque federal y otras fuerzas menores,
tiene mayoría en el Congreso. Entonces está muy concentrado el poder. Yo creo que hay que equilibrarlo al poder. Creo que no quiere el presidente equilibrar el poder. Nosotros tenemos que tratar de equilibrar el poder, por lo menos que no tenga también el control del Congreso, para que el presidente comprenda que tiene que ser más respetuoso de la ley, que tiene que ser más sensible, que tiene que escuchar a los que piensan distinto y que tiene que gobernar para todos, no según lo que a él se le ocurre porque leyó en algún libro que es lo mejor, ¿no? Bueno, y ese es nuestro propósito, ¿no? Tratar de persuadir a la sociedad que en el 2025 hay que cambiar la correlación de fuerzas que existe en el Congreso de la Nación. Y yo creo que va a perder las elecciones en el 2025, efectivamente, en la provincia. Para todo esto hubo elecciones también en Cava. ¿Cómo vio esas elecciones también? Porque, bueno, él estaba en todo su esplendor, ¿no? Sí. Y también condecorando a estas elecciones a el jefe, como él le llama, a su hermana, ¿no? Sí. ¿Qué opinión le merece esa situación? En primer lugar, lo que me llama la atención es la baja cantidad de votantes, ¿no? Totalmente. El nivel de abstención fue muy alto, casi el 50%. Pero no solamente en Cava, también cuando con anterioridad había habido elecciones en 4 provincias y también el nivel de abstención fue altísimo, lo que demuestra que la gente está enojada, sí, claro, también con el gobierno. Yo visito, te lo dije, no, sociedad de fomento, te dije, no. Ahora estábamos por hablar de ese tema, sí. Sociedad de fomento, centro de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos, comedores comunitarios en cada comunidad en la medida en la que tengamos los tiempos pues, necesarios, ¿no? Bueno, y allí nos dicen... hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Y le pregunto, bueno, ¿ustedes conocen gente que haya votado en esas instituciones, ¿no? que representan a distintos sectores sociales, que haya votado por Milei? Sí, ¿cómo están? Miren, están igual, peor o mejor. Y todos nos dicen que están peor. Ahora digo, bueno, ¿volverían a votar? Algunos sí, todavía le quieren dar tiempo, pero una gran proporción ya no, está muy enojada con el gobierno. Ahora, no capitaliza ningún partido de la oposición. Esa gente está enojada con la política en general y eso se expresó en la elección de Cava y en las elecciones provinciales. El porcentaje de ausentismo fue muy alto. Eso es peligroso, puede tener consecuencias graves. Desde la oposición hay que hacer algo que sea muy serio, ejemplar y que le explique claramente a la sociedad qué es lo que cree que hay que hacer, qué es lo que quiere hacer, si llega a poder hacerlo desde el Congreso, ¿no? Para poder hacerlo desde el Congreso. Y bueno, esa es la responsabilidad de la oposición, ¿no? Y yo creo que vamos a lograr nosotros por lo menos ser convincentes, claro, con nuestras propuestas. No han dado resultado. Ayer, recién decías equilibrio, ¿no? La palabra Sí, equilibrio, que hay que equilibrar. Sí. ¿El Frente puede hacerlo? Sí, claro que sí, junto con otras fuerzas políticas. En la medida en que la libertad avanza, digamos, no controle, además del Ejecutivo, el Parlamento, y ha intentado controlar la justicia también porque intentó nombrar jueces de la Corte por decreto. Eso no se hace. No es bueno que un presidente no cumpla con la ley. No es bueno que la gente no cumpla con la ley, bueno, mucho menos un presidente, ¿no? Sí, claro. Y tenemos que lograr el equilibrio junto con otras fuerzas, tenemos que hacerle ver al presidente que hay cosas que no se hacen y que él tiene que dialogar. Nadie es dueño de la verdad en política, nadie es dueño de la verdad, solamente el tiempo demuestra si la decisión tomada en cuestiones importantes, ¿no? Sí, claro. Era la acertada o no. Entonces que se deje de insultar, que dialogue, que trate de llegar a acuerdos y que tenga mayor sensibilidad y para eso tiene que cambiar su mirada, por lo menos en algunas cuestiones, ¿no? Acerca de lo que hay que hacer en el país. Pero bueno, se niega él por ahora. Estás mencionando que el Frente puede ser ese equilibrio, Sí. pero también con otras fuerzas. Sí. ¿Con qué fuerza? Bueno, ¿Con quién aliarías? Yo creo que Unión por la Patria es un partido de oposición, no creo. Muy buena la pregunta, porque en general las discusiones en la época de elección no son muy transparentes. No, claro. Uno no sabe bien qué es lo que propone uno y qué es lo que propone el otro, y hay que ser muy claro. Yo me acuerdo que mi padre decía, en las elecciones no solamente hay que discutir verticalmente, es decir, no solo haber una discusión entre la oposición y el oficialismo, tiene que haber también una discusión entre los distintos partidos que compiten. Entonces yo creo que nosotros tenemos que expresar claramente qué es lo que podemos esperar de este gobierno, qué es lo que habría que hacer frente a este gobierno,
Pero también debemos decir qué es lo que podemos esperar de los otros partidos de la oposición, del PRO y del radicalismo, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar? Han venido acompañando hasta ahora todas las iniciativas del oficialismo en el Congreso y van a hacer lo mismo si ganan. Entonces, bueno, los que quieran apoyar las políticas, los que estén conformes con esta manera que tiene el presidente de actuar, de tratar a los adversarios, de tratar a los medios de comunicación, bueno, ¿Seguirán que lo voten, juntos? ¿Seguirán juntos el PRO, la UCR Y con si la Libertad Avanza? ¿Seguirán apoyándolo? Sí, van a seguir apoyándolo, incluso tal vez vayan juntos a las elecciones. Si no están juntos ya, si el radicalismo todavía no ha acordado con la Libertad Avanza, porque Milei no quiere. Están haciendo gestiones desde hace tiempo para arreglar con la Libertad Avanza. Incluso el PRO, si no ha arreglado todavía, aunque parece que va a arreglar, es porque Milei no quería. Bueno, entonces hay que explicarle a la sociedad lo que representan estos actores políticos, ¿no? Explicar nuestro punto de vista, después la sociedad decidirá. Yo creo que necesitamos más justicia social, más república, más democracia y más federalismo. Y acá en la quinta sección, ¿cómo ves las elecciones que se están cada vez más cerca? Bueno, Qué bueno sí. que te tienen a vos como candidato. A mí me tiene como candidato a diputado nacional. Yo voy a discutir y a competir en octubre del año que viene. Y en las elecciones en la provincia de Buenos Aires nosotros no queremos dividir al oficialismo, digamos, no queremos dividir el voto progresista, ¿no? Creo que allí hay sí que tratar de impedir que también en la provincia pueda ganar en las distintas secciones la Libertad Avanza o el radicalismo o el PRO. Porque, bueno, significa... Yo respeto a la derecha. La ultraderecha, las ideas de ultraderecha no son democráticas. ¿Y cuáles serían las ultraderechas acá en la Argentina? Bueno, la Libertad Avanza. Ajá. Ellos, bueno, creen, reitero, no creen, no es que yo diga, que se me ocurra a mí que no es un hombre y que la Libertad Avanza no tiene fuertes compromisos con la democracia. Lo tienen escrito, los libros que han escrito, los autores que son referencias para Milei. Que siguen, claro. Ellos dicen que la democracia y la economía son incompatibles. Y dicen que hay que prohibirle por la Constitución que el Estado se meta en la economía, es decir, que los ciudadanos puedan influir en el funcionamiento de la economía. Eso tiene que ser solo el mercado. Claro, está muy bien, pero en el mercado no somos todos iguales. En el mercado son algunos mucho más fuertes que otros. Y por supuesto, si no hay una presencia del Estado, los más fuertes se van a comer al pez más débil, ¿no? Entonces, tiene que haber una presencia del Estado en el marco de la Constitución y la ley. Bueno, y yo digo, soy respetuoso de todas las ideas, menos las que no son democráticas. Este hombre no es democrático, él mismo lo ha reconocido. No es democrático, no tiene el compromiso que debería tener un presidente. Es imposible que una persona que tenga un fuerte compromiso con la democracia relativice lo ocurrido en el proceso, pretende encontrar justificaciones a lo que ocurrió con la dictadura militar, y es imposible que una persona que tiene un fuerte compromiso con la democracia trate así al adversario político. Basura, barbaridades, dice a través de las redes, barbaridades. Ahora se ha peleado con un chico de 12 años, con un chico, Dios mío, que se atendió en el Garrahan y porque no se atendió porque los programas, reclamaba por el programa de discapacitados. Destruyó, empezó a destruir el programa para los discapacitados, siempre con el mismo argumento, porque hay ñoquis y porque no se cumplía con las exigencias necesarias para recibir los beneficios de los discapacitados. Pero bueno, mijo, pero que no que haga todas las investigaciones que tenga que hacer, pero que no tome la decisión sin demostrar nada. No han mostrado un solo caso de esas cosas que dice. Bueno, no puede así. Tenemos que ponerle un límite. No somos nosotros, no nos pueden manejar a los cachetazos a nosotros, a los argentinos. Tenemos que ponerle un límite, además a los cachetazos de manera insensible, ¿no? Claro. Bueno, y apareció Cristina. Sí. En todo esto como candidata. Bueno, que el partido Unión por la Patria, en este caso, defina como le ha parecido, de la manera que mejor le parezca a sus candidaturas. Ojalá yo digo que no se dividan, porque nosotros necesitamos, necesitamos que todos los que crean que hay que ponerle un límite dentro de la ley y a partir de lo que decidan las mayorías, estén trabajando de la manera más inteligente para que sean más
los diputados que entran al Congreso Nacional progresistas que lo que pone la derecha, es decir, el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza. Nos vamos a arrepentir si no. Bueno, pero bueno, cada uno tiene derecho a equivocarse, por supuesto, o a votar lo que crea que es lo mejor. Bueno, ya nos va a demostrar la realidad, porque en ningún país, y esta es la principal dificultad que tiene, si uno lee, no teorías económicas, no la teoría neoclásica o qué sé yo, no teorías económicas, si uno lee historia económica, verá que en ningún país, estoy diciendo, ningún país progresó aplicando estas políticas. Es más, el mayor crecimiento económico en todos los países del mundo, el mayor progreso social, se dio cuando en eso que se llamó el estado de bienestar, con el keynesianismo, que es lo opuesto a lo que está aplicando este señor. Tal cual. Bueno, el padre de la democracia dijo, el límite es Macri. Ah, sí, también, eso es muy bueno, porque... Y Macri de alguna manera lo puso también al presidente, porque solo quizás no hubiese ganado, ¿no? No, por supuesto, no hubieran ganado ni en el 2023, ni ahora está tratando de que gane de nuevo. Yo me acuerdo que en el año 2021, cuando gobernaba el anterior gobierno, escribieron una declaración, el PRO, el radicalismo, en la que decían que la democracia estaba en riesgo, 2021. ¿Por qué se utilizaban DNU? Por la peste, porque no funcionaba el Congreso. Que como nunca, desde 1983, la democracia estaba en riesgo. Y además organizaban marchas por la democracia, ¿se acuerdan? Con las máscaras que venían con todas las provincias, desde todas las provincias, y además se rasgaban las vestiduras en el altar de la República, y la democracia pedían diálogo y seguridad jurídica. ¿Y ahora dónde están? No es que solo que se callen la boca, es que quieren aliarse. Sí, claro. Quieren desesperadamente aliarse. Bueno, entonces eso es una impostura. Y nosotros no vamos a resolver los problemas si nuestros políticos o nuestros gobernantes no son por lo menos serios, sean serios. Bueno, y para que lo sean tiene que la sociedad exigir y ser muy dura con los que no son serios. Dura en el marco de la ley, con el voto, ¿no? A eso me refiero. Y así como el padre de la democracia dijo el límite es Macri, Ricardo Alfonsín dice el límite es Milei. Absolutamente, no solamente por razones que tengan que ver con lo programático, con la idea que tengo acerca de que el Estado debe hacer por la economía, acerca de cómo debe ser el sistema tributario, acerca de cómo se debe distribuir el ingreso, acerca de lo que debe hacerse con la pequeña y mediana empresa y la apertura económica. No, en eso diferencias también muy grandes. Pero además porque yo soy muy republicano y muy democrático, Milei no. Entonces, no es Milei, son sus ideas. Y era Alfonsín lo que decía, que las ideas del PRO no tenían nada que ver con las de la Unión Cívica Radical, más allá de que fueran respetables, razón por la cual nosotros no podíamos hacer un acuerdo. Ahora, lo gracioso por decirlo de alguna manera, es que los propios radicales, a pesar de que existían en los archivos esas declaraciones, decían, no, Alfonsín nunca dijo eso. Cuando arreglaron con el PRO, ¿no? Dolió, ¿no? Irse. Sí, muchísimo. Quieren que les diga, yo 10 años estuve esperando. Sí. Nunca llamaban, a pesar de las cosas que pedíamos que se hicieran un debate, que se reflexionara bien, que se diera una discusión acerca de si había sido bueno para el país, el acuerdo que habíamos hecho con el PRO en el 2015, y para el partido. No querían dar el debate porque sabían que para ninguna de las dos cosas había sido bueno. Bueno, no llamaban a nadie, no escuchaban. Al principio actuaban como si hubieran descubierto el agujero al mate, la cuadratura del círculo, creían que resolvían los problemas del país, del partido. Y la verdad es que los hechos nos terminaron dando la razón a quienes ellos decían que atrasábamos, bueno, que no comprendíamos los cambios que se producían en el mundo, que estábamos muy equivocados y ni nos consideraban. Cosa muy impolítica, por otro lado, porque uno siempre tiene que tener en cuenta lo que piensa el adversario, mucho más si es de su propio partido, siempre tiene que tener en cuenta, escuchar lo que dice. Sí, por supuesto. Y este Frente Amplio por la Democracia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que a la gente le va a gustar? Yo creo que es esta reivindicación de la política en el mejor de los sentidos de la palabra, apostando, como digo, primero muy bien a la República, cumplir con la Constitución. Nosotros no podemos decirle a la gente que nos respete y que crea en nosotros si no cumplimos con la ley. No le crean a ningún político que no cumple con la ley. No le crean. Ninguna persona que incumple la ley se le puede creer, a un presidente menos todavía. En segundo lugar,
muy democrático. Nosotros creemos en el diálogo, en la búsqueda de los acuerdos, escuchar al otro con respeto, bueno, y hallar consensos, si es posible, para avanzar en la solución de los problemas. Pero además somos un partido que lucha por la justicia social. Para nosotros la justicia social no es una aberración, como dice Milei. Para Milei lo mejor que pueden hacer los gobiernos con la economía de un país es no meterse, a pesar de que de la economía, de cómo funciona la economía de un país, depende muchísimo las condiciones de vida de la gente. Bueno, en eso dice que los gobiernos no se tienen que meter. Y además quiere que haya un ciudadano que pida lo mismo, que los gobiernos no se metan. Es decir, lo que quiere es un ciudadano individualista, egoísta, indiferente, que no se preocupa por el otro. Y así como por arte de magia, a pesar de este egoísmo y de esta indiferencia y de este individualismo, la Argentina va a ser extraordinaria y va a empezar a crecer y va a distribuir el ingreso. Bueno, eso no ocurrió en ningún lado. No, bueno, y armaste un gran equipo, ¿no? También me imagino para este frente. Sí, tenemos varios proyectos. Porque por ahí, perdón, que te corte, me mencionaste pocos recursos, todo, pero las personas, el recurso humano me parece que está bueno. Exactamente, estamos con Libres del Sur, con quien ya trabajamos cuando yo estaba en el partido, en otro acuerdo anterior, que habíamos hecho una elección extraordinaria con el Frente Amplio UNE, lo destruyeron el Frente Amplio UNE para crear este frente que es respetable, que era su frente de derecha, que nada tiene que ver con el radicalismo, el Frente Cambiemos, o Junto por el Cambio. Bueno, estamos con Forja, que es otro producto de la diáspora radical. Gustavo López es el máximo líder de ese grupo, que se fue del partido antes que nosotros. Hay socialistas en la provincia de Buenos Aires que nos están acompañando, hay independientes, hay peronistas también que nos están acompañando, y tenemos un muy bien diálogo con todos los partidos, incluso con los partidos de derecha. Está Gustavo López, uno que es un vecino nuestro. Gustavo López, sí, bueno, y claro, está acá, ahora me voy para la casa de él. El ex vice de Lenacom, ¿sí? Sí, señor, Gustavo, sí, soy muy amigo, lo quiero mucho. Y ahora me voy a comer un asadito con él. Muy bien. Después ya mañana me regreso para Buenos Aires, pero ya después salimos el lunes, creo que nos vamos a Zárate, a Escobar, a Varadero, bueno, no me acuerdo. ¿Cómo te recibió la gente de la costa? Bueno, recién venís del Hotel Garay. Sí, el Hotel Garay. Bueno, estuvimos conversando con los vecinos, estuvimos con centros de jubilados también. Bueno, muy bien. Queremos escuchar lo que nos dicen, ¿no? Bien. A veces estamos muy equivocados. Bueno, yo creo que de esos encuentros cada vez salimos más convencidos de que efectivamente hay que producir cambios. Pero muy bien, y recién venimos del Hotel Garay de hablar, una conversación muy interesante, como 2 horas duró. Bueno, y ahora me voy a comer un rico asado. Espero que haga rico asado, Gustavo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Después nos contás, contás. Bueno, pero también estuviste con Juan de Jesús, con el intendente de la costa. Sí, y la verdad que fue un muy lindo encuentro. En serio, primero por lo afectivo, es muy afectuoso Juan. Es doctor, no te olvides, sí, ¿no? Claro, está ahí cerca de la familia, es pediatra, claro. Además, hablamos del Garrahan, y bueno, y además desde el punto de vista de las ideas, compartía todo lo que decíamos, ¿no? Porque, a ver, uno adhiere a una idea ética de la política. ¿Qué quiero decir? Cuando digo ética de la política o de los gobiernos, no es que sean honestos, eso sí, por supuesto, eso es obvio, eso es fácil. Eso es, sí. Sino que uno tiene que organizar la sociedad de manera tal de que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. No es fácil, es dificilísimo eso en un sistema capitalista. Es muy difícil, porque además los estados no tienen poder absoluto, gracias a Dios. A los estados... yo diría que en estos momentos, con la globalización neoliberal, no pueden hacer todo lo que la sociedad necesita que los estados hagan. Y hay que encontrarle la manera de poder superar estas dificultades para poder avanzar en la construcción de sociedades más justas y para que no emerjan más liderazgos como estos. Como los de Milei, que están dándose en todo el mundo. Sí, porque se repiten en toda América Latina. Y en Europa, ¿sí? En España, en Francia, en Austria, en Alemania, en Grecia, en Bélgica, en todos lados están avanzando. ¿Y por qué? Porque la gente siente, bueno, que quienes se han gobernado no la han podido progresar, al contrario que están retrocediendo. Entonces aparecen estos liderazgos que son irresponsables. Y que cuando asumen el gobierno, bueno, no hacen más que aplicar las mismas políticas que llevaron a este descontento de la gente, y después la gente se arrepiente. Pero bueno, yo no... Bueno, unieron criterios ahí con Juan entonces. Sí, pero sí, además encantado de haber estado realmente con Juan, encantado en serio. Qué bueno. Y bueno, y es muy importante que sepan los vecinos de toda la costa, porque no se habla en los medios nacionales, 11 billones de pesos, con B de bueno, que le debe el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. Y lo raro es, no solo que Milei se quede con plata como si fuera plata de él, sí, claro. ¿no?
Lo raro es que los partidos que representan a los bonaerenses, como el radicalismo y el PRO, no digan nada, se callen la boca. Pero no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a vos, ni te calles la boca. Cuando le están a los bonaerenses quitándole recursos. En materia de seguridad, 900.000 millones de pesos no le da a la provincia, que se los debe. Sí, claro. No se los da. No, y aparte es algo que nos llega a los municipios. Son 135 municipios sin y que los municipios tienen que hacer malabares con los fondos municipales para poder hacer obras, por ejemplo. Exactamente, porque no es plata de los gobernadores ni de los intendentes para hacer obras. Además, fíjense, han suspendido las rutas, han suspendido todas las obras que estaban iniciadas. Estuve el otro día en Bragado, creo que eran 100 viviendas, 90% avanzadas, suspendieron las obras. El intendente ha conveniado con la provincia, no era Chivilcoy, creo que era, combinado con la provincia, continuarlas con plata del municipio y la provincia. Fueron a pedir autorización para hacerlo en el gobierno nacional, nada, no contesta nada. Están ahí las viviendas paradas desde que asumió Milei. Con 100 viviendas. ¿Pero qué es esto? Lo que pasa es que eso no sale en los diarios, ¿no? ¿Pero qué es esto? Y vieron ustedes las obras. Una escuela que fui a ver en Escobar, estaba muy avanzada, se suspendió la obra. Cuando perdió el anterior gobierno, bueno, se suspendió, se paró la obra. ¿Cómo es esto, Dios mío? No, tremendo. Escuela, no estamos hablando de vivienda. Bueno, el gobierno no quiere hacer más vivienda, el Estado. Basta, se acabaron los planes de vivienda nacionales. Miren, yo les digo, no está prohibido tener vivienda, ¿no? No está prohibido ir a la universidad, no. Ahora, con que no esté prohibido no es suficiente, ¿eh? Porque aunque no esté prohibido, mucha gente no puede tener vivienda. Y no es porque no quiera y porque haya hecho las cosas mal para tener vivienda. Y no está prohibida la universidad. Yo he visto cómo las madres me vienen a pedir para ver si le puedo conseguir trabajo a un chico para que vaya a la universidad en un lugar que hay universidad. Ahora, muy bien. El señor Milei dice que lo único que hay que hacer es no prohibir las cosas. No prohibir que se trabaje, no prohibir que vayan a la universidad, no prohibir que tengan vivienda, no prohibir que vayan a la escuela. Ahora, que efectivamente puedan tener vivienda, que efectivamente puedan ir a la universidad y que efectivamente consigan trabajo, ese es un asunto personal. Esa no es una responsabilidad política. Y esa idea, esa concepción, estamos votando los argentinos. Nuestros hijos, yo ya tengo hijos grandes, ya lo están padeciendo mis hijos, pero vos que sos tan joven, los hijos van a sufrir eso, ¿eh? Sí, sí. Eso, lo van a sufrir. ¿Cómo eso. les llegó también a los jóvenes, no? Sí, les llegó muchísimo. Bueno, estaban muy enojados. Yo no hago muchachismo, yo no soy demagogo. Yo creo que están cometiendo un error muy grave, que se van a arrepentir, igual que con lo que le está pasando a los jubilados y que no haya la reacción. Hoy hablaba alguien, salvando la distancia porque era por otra cuestión, pero me acuerdo de las madres de Plaza de Mayo cuando caminaban. ¿Se acuerdan ustedes? Si nadie las atendía, las locas les decían, caminaban y después se transformaron en millones, ¿no? Bueno, hoy los jubilados todos los miércoles, estoy recién palos, gases, maltrato por las redes sociales que reproduce, con Twitter que reproduce el presidente. Bueno, ya se van, ya la sociedad va a reaccionar. No, bueno, pero para eso están estos frentes, ¿no? Como para el eso, tuyo, para, bueno, de alguna manera, como vos bien decías a lo largo de la entrevista, equilibrar un poco la situación, porque también está esto, ¿no? Algunos le dijeron no al peronismo, le dijeron no a Cristina, le dijeron no, siguen diciendo no, quieren decir no a Milei, y también, bueno, existe justamente este tipo de frentes. Yo espero que también, no solamente nosotros, yo me fui de mi partido, otros, bueno, hemos formado un frente, gente que se ha ido de partidos preexistentes, ¿no? Pero yo creo que también va a ser, tiene que hacer un cambio también peronismo, Unión por la Patria. Bueno, peronismo. Hoy peronismo está en todos lados, ¿no? En la Libertad Avanza está lleno de peronistas. En el PRO está lleno de peronistas. Igual que está lleno de radicalismo en la Libertad Avanza. Dicen que son peronistas, Sí, dicen que son radicales. Sí, bueno, pero el asunto que Ritondo, qué sé yo. Bueno, yo lo que digo, y yo también digo, yo creo realmente que no son consecuentes con las ideas peronistas, pero bueno, no quiero personalizar la discusión, hice mal en dar nombres, pero lo que digo es que yo espero que Unión por la Patria, si vos crees, donde hay distintas miradas del peronismo y otros que no son ni siquiera peronistas, revisen su pasado reciente para reparar los errores que se pueden haber cometido. A reparar los errores.
y recuperar la confianza de la sociedad. Por eso, si hay internas, que no se den a cielo abierto. No, claro. Porque la gente no está desesperada por ir a los diarios, a los kioscos de diario, a comprar el diario para ver cómo está la interna de los partidos políticos. La gente quiere saber qué posiciones tienen los partidos con relación a los jubilados, con relación al Garrahan, con relación a la ciencia. Es suicida lo que estamos haciendo con la ciencia, es suicida. ¿Saben por qué Estados Unidos está preocupado por China? ¿Saben por qué China alcanzó a Estados Unidos? Porque tuvo un desarrollo científico y tecnológico increíble desde hace 20, 30 años y está a la altura de Estados Unidos. Eso le da una ventaja a nivel internacional impresionante a China, que la tenía antes solamente Estados Unidos. No hay país que sea potencia en el mundo si no tiene un desarrollo científico y tecnológico bárbaro. Y nosotros queremos destruir la ciencia, la desfinanciamos. Como Cavallo, ¿se acuerdan cuando lo mandó a lavar los platos a los científicos? Pero eso es suicida. Bueno, convengamos que es uno de sus ídolos, Margaret Thatcher. Thatcher, exactamente. Habla igual Sí. los discursos a la dictadura, ¿no? Los calcados. Bueno, no, por eso digo, un hombre que reivindica la dictadura, ¿no? Imita. Las políticas son las de Martínez Dios. Claro que las memorias de los pueblos, dicen los que entienden, no sé cómo se mide, dura 35 años más o menos. De la dictadura pasaron más, ¿no? Ya 40 y pico de años largos, 50 años. Bueno, entonces, claro, muchos de los que la vivieron se murieron y los que todavía viven, bueno, han perdido memoria o no transmiten lo que fue la dictadura. Fue un espanto la política económica de la dictadura, un espanto. ¿Dónde continúa esta gira por la provincia, Bueno, Ricardo? seguimos en Zárate, el lunes, creo que ya ni me acuerdo, ¿no? En Escobar, Varadero. Bien. Ando por la segunda, no me acuerdo, por la primera también. Y bueno, y sigo permanentemente, hacemos entre semana más que nada el Gran Buenos Aires. Bien. Y los fines de semana Un poquito más lejos. El interior, claro. El interior. Bueno, me alegro que te haya recibido bien la gente de la costa, Bueno, muchas gracias. desde el intendente hasta los vecinos, y que hayas, bueno, también conocido cómo se vive acá en este Bueno, distrito, que es muchas tan gracias. largo y tan genuino también Muchas con gracias, sus intereses. Ivana, muchas gracias a ustedes realmente por la invitación. Para nosotros es muy importante, así que, bueno, infinitamente agradecido. Y lo felicito porque mañana es el Día del Periodista. Muchísimas gracias. Y bueno, las puertas de Canal 11 están abiertas. Muchas gracias, Ivana. Muy bien. Muchísimas gracias.